Mientras damos un pequeño paseo por Central Park, uno de mis parques preferidos en Nueva York, que es la ciudad donde vivo, conversemos un ratico sobre 10 datos misteriosos y bastante interesantes sobre el alma humana. Nosotros sabemos que el ser humano es un ser bastante complejo y tiene muchos diferentes cuerpos etéricos, etcétera, pero acá digamos que tomemos la generalidad, la simplicidad, que sabemos que somos seres, un cuerpo, alma, que es la psique humana, y nuestro espíritu, que es básicamente lo que le da vida al ser como tal. Pero acá conversemos un poquito sobre 10 datos un poco misteriosos sobre el alma. Estos datos son encontrados en el Zohar, que es el libro más importante en la Cábala, y algunos otros datos en la Biblia. Un primer dato que me parece interesante es que las almas son maleables. Tenemos porciones de almas, las cuales durante el transcurso de nuestra vida agregamos porción de alma o quitamos porciones de alma. Creo que si le preguntas a la mayoría de las personas ¿qué es para ti el alma? Yo lo he comprobado, le he preguntado a algunos familiares y amigos, es como, ¿qué crees que es el alma? Y la mayoría de personas tenemos como la concepción que el alma es una esencia. Me han respondido cosas como, es una esencia del ser humano que tenemos, pero sienten que es como un componente del ser humano que es entregado y que es el mismo componente desde el inicio de la vida hasta el final, o que es algo simplemente eterno, pero que es como un componente como tal fijo. Pero en realidad uno de los puntos es que las almas son maleables. Tú puedes perder niveles de alma y ganar niveles de alma. En los primeros momentos y en los primeros días y las primeras semanas del embarazo, solo hay vida celular. Se está creando la casita de lo que va a ser esa alma, pero realmente el Zohar habla que el alma, una primera porción de alma, es entregada a ese ser hasta solamente el día 49 después que se produce el embarazo. Entonces se produce el embarazo y según el Zohar hasta el día 49 es donde baja la primera porción de alma que se posa adentro del vientre de la madre. Otro dato bastante misterioso de nuestras almas es que mientras estamos en el vientre de nuestras madres, nosotros solemos pensar que esa primer porción de alma que entró siempre está dentro del vientre de la madre, y para algunas culturas ancestrales esto no es así. Dicen que por protección de la madre y para que la madre no pierda como su sanidad mental, esa almita sale del vientre de la madre y va a mundos etéricos en algunos momentos y a veces vuelve a entrar. Entonces normalmente en algunos escritos dicen que cuando a las mujeres les da, por ejemplo, muchísimo sueño, es porque el alma de del ser está posándose en el vientre en ese momento. Pero cuando el alma ya vuelve y sube, es cuando la mujer se siente un poco más activa. Son cosas misteriosas sobre el alma que algunas corrientes filosóficas y misteriosas hablan un poco. Dicen que si esa primera porción de psique humana estuviera posada siempre durante los 9 meses dentro de la mujer, como son 2 psiques, porque el alma es la psique humana, sería para la mujer bastante pesado de sobrellevar. Entonces por esto es que se dice que esta alma sale de la panza de la mujer, sube a niveles etéreos, ¿sí? Allá está
aprendiendo, haciendo normalmente lo que seres hacen en esos momentos, y en otros momentos se posa. Entonces habla mucho de que cuando no pasa en todas las mujeres, pero sí en la mayoría, a las que les da bastante sueño y quieren dormir durante muchas horas durante el embarazo, especialmente como en los primeros meses, es porque necesita ella desconectar un poco su psique y su mente para que esa nueva psique que está creando ese ser adentro se vaya acoplando poco a poco a su nuevo cuerpo, a su nuevo mundo. Y esto puede ser un poco difícil de creer, pero luego me pongo a pensar en los momentos en los que dormimos, y siempre se ha dicho en la mayoría de corrientes espirituales que cuando dormimos nuestra alma sube a mundos espirituales y etéricos más elevados. Entonces sí puede tener una correlación y no puede ser tan descabellado creer que esto también pueda ocurrir con el alma humana, que sube y baja mientras está en el vientre de la madre. Según el Zohar también dice que al momento de nacer se posa sobre esa persona una nueva porción de su alma, o sea, como que su psique, su alma se va completando. Y si nos ponemos a pensar en los momentos importantes realmente como de nuestra vida, claro, el nacimiento es como un día tan importante que lo seguimos celebrando, siempre lo seguimos celebrando, y es porque nuestra alma sabe, nuestro subconsciente, que ese día también fue muy especial porque una nueva porción de alma se posó sobre nosotros. Luego de esto transcurre nuestra infancia, y cuando las niñas llegan a cumplir 12 años y los niños llegan a cumplir 13 años, una adición nueva, un nuevo nivel, una nueva porción de alma, de psique, es entregada y se posa sobre la persona. Es en ese momento en el que el niño pasa a la etapa de la adolescencia, y para muchas personas, si se ponen a pensar, para las niñas pasar a su año 12, para los niños pasar a su año 13, es un cambio especial. Ya te sientes como un poco más independiente, más consciente de las cosas a tu alrededor, y ante el universo ya esa persona deja de ser un infante y ya se acarrea todas las leyes de causa y efecto, porque ya lo ven como un individuo responsable de todos sus actos. Y de hecho recuerdo muchas veces haber visto en culturas incluso indígenas, en el momento en que el niño cumple 13 años, por ejemplo, hacen unos rituales bastante grandes y raros, en donde a ese niño se está presentando ante la comunidad como un hombre. En la cultura judía, por ejemplo, el bar mitzvah a los niños se les hace a los 13 años. Entonces sí puede tener una correlación bastante bonita esto que dice el Zohar, que pasa en la persona cuando las niñas cumplen 12 años, los niños 13 años, porque vemos alrededor del mundo diferentes culturas celebrando este momento especial. Otro ejemplo de la maleabilidad de nuestras almas y cómo ganamos o perdemos niveles de alma lo encontramos en la Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 2. Este capítulo es un capítulo bastante misterioso, enigmático, lleno de símbolos, de misterio, y es el momento en el que Elías, que es uno de los grandes profetas en Israel, Elías es avisado por el cielo de que va a ser arrebatado. Entonces Elías tiene, digamos, como que un asistente o un ayudante, por así decirlo, que se llama Eliseo. Elías le dice a Eliseo: voy a ser arrebatado al cielo, como avisándole que ya su maestro, su guía, no iba a estar al lado de él. Eliseo le dice: sí, lo sé. Quiero hacer una petición, como quiero hacerte una última petición antes de que seas
arrebatado al cielo y Eliseo le dice a Elías: quiero heredar, cuando tú te vayas, quiero heredar una doble porción de tu espíritu. Elías le responde que esa era una petición bastante grande y bastante difícil, pero que si en el momento en el que él es arrebatado, Eliseo lograba ver ese arrebatamiento, eso iba a ser como un sí del universo y una doble porción de su espíritu iba a ser dada como obsequio. Y esto realmente pasó así. Cuando llegan varios caballos de fuego, hacen que Elías sea arrebatado al cielo y Eliseo logra verlo. Cuando Eliseo logra verlo, una doble porción del espíritu de Elías es posado sobre Eliseo y Eliseo adquiere bastante poder. Después de eso, si los que quieran tomarse el tiempo de leer la historia, pueden ver que Elías hizo un ejemplo, 10 grandes milagros. Y Eliseo, por haber tenido una doble porción, hizo 20 grandes milagros. Entonces acá obviamente no dicen alma, que es la psique, pero sí dicen espíritu. Y en este canal yo me he encargado un poco de que logremos entender la diferencia entre alma y espíritu, porque siento que mucha gente como que no lo entiende muy bien, pero tengo un video que se llama La Gran Mente Cósmica, en donde hago una explicación de cómo podemos interpretar esto que habla de espíritu. Pero básicamente espíritu es como esas porciones de la mente, pero de Dios. Sí, ya son no como porciones de nuestra alma y nuestra psique, sino que son porciones de la mente de Dios que bajan al ser humano, digamos como que se posan y se integran al alma humana, y a esa alma humana como que se pone más fuerte, más grande, más poderosa. También en la Biblia, en el libro de Daniel, encontramos un ejemplo, pero completamente al contrario. Y esto es la historia, por ejemplo, de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue uno de los reyes más excelsos en Babilonia. Y él era un ser un poco malvado, ¿sí? Y por esta razón, el universo, Dios, ¿sí? La fuente, la gran mente, deciden que sus niveles de alma iban a descender de una forma tan grande que él terminó viviendo como un animal. O sea, su alma descendió a unos niveles de bestialidad. Él quedó viviendo fuera del templo, fuera de su reino, de su grandeza, y se fue a vivir afuera con los animales, andaba con las bestias del campo. Luego dice que Nabucodonosor se arrepintió. Cuando en la Biblia habla de arrepentimiento, no es lo que normalmente las iglesias nos hicieron creer. Arrepentimiento significa mente nueva, restauración de mente. Entonces Nabucodonosor comienza poco a poco a restaurar su mente. El universo ve esto como algo bastante positivo y toda su psique, toda su alma es restaurada de nuevo, y Nabucodonosor termina teniendo muchísima más grandeza, incluso de la que tenía antes que perdiera sus porciones de alma. El alma también se fragmenta, y un ejemplo un poco más cercano a nuestra realidad es cuando vemos ciertas personas que viven en condiciones bastante lamentables, de pobreza, en condiciones inferiores, que nosotros decimos, pero ¿cómo se les ocurre tener hijos y tantos hijos viviendo en ese estado? Y realmente una señal de fragmentación de alma también en algunos casos se presenta cuando son personas que comienzan a tener muchísimos hijos, pero todos, tanto esa persona como todos sus hijos, viven en condiciones bastante lamentables. Esto es un ejemplo de un alma que se está fragmentando. Normalmente lo que pasa es que es una psique que tiene muy poca fuerza, tiene muy poco poder, porque no tiene contacto con espíritu, entonces no tiene el alimento que proviene del espíritu. Entonces esta realidad en la materia se les hace tan pesada, se les hace
tan difícil, como tan difícil de soportar, que decide fragmentarse o dividirse en otras personas, como para que esos otros seres le ayuden un poco como a llevar y a sobrellevar la carga que siente por la vida en la materia, porque siente que el propósito o lo que tiene que superar o las batallas y las pruebas que tiene que llevar no es capaz de hacerlas por sí solas. Entonces esto es un ejemplo un poco más aterrizado como a nuestros tiempos, que es, no sé, me parece bastante interesante para analizar. Según algunos maestros de la Cábala, también ocurre completamente al contrario en nuestros tiempos, y es, por ejemplo, cuando muchas almas mueren en el mismo instante, en el mismo lugar. Por ejemplo, un accidente de avión en donde normalmente van 150, 250 personas, por ejemplo, o un desastre natural, un tsunami, en donde mueren cientos o miles de personas en un instante. Esto para el mundo son noticias catastróficas, pero realmente algunos de los más grandes maestros de la Cábala de nuestros tiempos, ellos comentan que es y debería ser de hecho un motivo de celebración para el mundo, porque esto significa que un alma que estaba fragmentada en muchísimas personas, ¿sí?, se va a unificar en una sola, trayendo en algunos meses o en algunos años en el futuro una persona bastante poderosa, una persona con una psique, un nivel de alma bastante elevado, bastante fuerte, y son esas personas que vemos que son bastante superiores, por así decirlo, a otras. Entonces son estas personas que traen unos avances y unas revoluciones bastante evidentes para la sociedad, para la humanidad como tal. Entonces hacen grandes inventos, son personas que logran materializar los sueños de una forma demasiado poderosa, crean imperios. Entonces inventan el carro, inventan cosas, la electricidad, por ejemplo, cosas que le dan ese impulso y ese avance al ser humano. Un último dato un poco misterioso que se habla mucho en corrientes espirituales sobre el alma es que se simboliza el alma, por ejemplo, como un árbol. Entonces se habla mucho que, por ejemplo, tu alma pertenece a un árbol y ese árbol tiene 7 diferentes almas. Es como si un alma en esta tierra se dividiera en 7 diferentes personas, pero al final es una misma alma. Entonces acá vemos mucho el ejemplo de la gente que dice, por ejemplo, es que es como mi alma gemela, y son esas personas, ya sean parejas sentimentales o novios o socios en negocios, que son esas personas que tú ves por primera vez en tu vida y tú no tienes que hablar, tú no tienes que tocar a esa persona, pero tú sabes y sientes que la has conocido de siempre, sino que se siente como si esa persona fuera parte de ti. Muchas gracias por haberme acompañado en esta caminata por el parque y nos vemos en la próxima en una siguiente conversación. Chao.